Estamos muy contentos y somos muy afortunados porque les traemos una muy buena noticia. Estamos listos, vamos a tener el Congreso Internacional del American Institute of Architects Latinoamérica en febrero, del 6 al 8 del 2025. Queremos que se sumen a este gran evento, que participen en este evento y sobre todo invitar a las grandes empresas y pequeñas empresas que están relacionadas con la arquitectura, el diseño, para que formen parte de este gran foro. Los esperamos, va a ser un foro muy integrado a la arquitectura inteligente, a la inteligencia artificial, pero sin cambiar nuestra maravillosa mente humana. Hola a todos, soy Jimena Díaz, soy arquitecta y diseñadora de interiores y estoy muy agradecida con Amazing Speakers por haberme invitado a participar en esta plática con otros grandes speakers que sé que han estado en las temporadas anteriores. Y pues quiero contarles un poco de mi historia, que espero que a quien sea que esté escuchando pueda servirle, no sé si de inspiración, porque no me siento alguien como con ese nivel de ser tan famosa que pueda yo inspirar a alguien, pero a lo mejor parte de lo que puedo contarles, de cómo ha sido mi trayectoria y las cosas con las que me he enfrentado y estos dilemas o problemas a los que me he llegado a enfrentar a lo largo de toda mi carrera profesional, pues puedan servirles a alguien de ejemplo o pues a lo mejor y sí, hasta de inspiración. Entonces, pues quiero contarles un poco de mí. Como les decía, yo soy arquitecta, pero en realidad yo ni siquiera sabía que quería estudiar arquitectura hasta el último momento. En otras ocasiones, en algunas otras plataformas, yo he contado que decidí estudiar arquitectura porque por primera vez le hice caso a mi mamá. Yo crecí en una familia donde más bien se era de ciencias, de mucha cultura, pero mi mamá, mi papá, mis tíos, o sea, estoy rodeada de personas más bien dedicadas a las ciencias, a médicos, y no existía nadie en la familia hasta ese momento que realmente estuviera dedicada a nada creativo. Y sin embargo, yo desde muy pequeña sí mostré muchísimo interés por todo lo relacionado con el arte. Yo empecé a pintar y a tomar clases desde que era muy chiquita. Creo que mi primera clase fue a los 6 años, 7 años, y duré pintando toda mi infancia, mi adolescencia. Y yo sabía, aunque yo no tenía ni la más remota idea de qué quería estudiar, yo sabía que iba a ser algo relacionado con arte o relacionado con algún tema creativo porque siempre me apasionó. Sin embargo, la arquitectura nunca estuvo en mi radar porque yo no tenía a nadie cercano que fuera arquitecto. Y yo crecí en una ciudad muy pequeñita que ahora es famosa y conocida, pero cuando yo era pequeña nadie la hacía en el mapa, que es Ensenada, Baja California. Entonces, cuando yo crecí ahí, es una ciudad muy linda, un puerto, pero es muy pequeña, está muy pegada a la frontera con Estados Unidos. Pero no hay realmente pues grandes temas de cultura. Ahora es muy conocida por el tema de los vinos y se hacen muchos eventos alrededor de las vendimias, de los viñedos y todo esto. Pero cuando yo estaba ahí realmente eso era muy poco, apenas empezaba. Y los grandes edificios, creo que el edificio más grande que hay en Ensenada es un hotel que tiene 10 pisos y de ahí en fuera 2 niveles y párale de contar. Y es mucha arquitectura muy californiana, hecha con casas, con estructuras de madera. Entonces no existía realmente una gran cultura relacionada con la arquitectura o con el conocimiento de esta gran arte y esta gran carrera. Entonces yo ni siquiera la tenía en el radar. Cuando llega el momento de elegir una carrera, yo incluso quería estudiar artes plásticas, pero no estaba tan segura si quería dedicarme 100% a eso o era más bien un hobby que me apasionaba, pero no como para dedicarme a full. Y cuando mi mamá me hace esta sugerencia, primero yo dije, ¿de qué me estás hablando? Para mí arquitectura era construcción, obra,
y no entendía cómo se relacionaba el diseño con esto, pero sí sembró por lo menos por ahí una duda. Pero antes de tomar la decisión, entre todas estas dudas de adolescente que yo tenía, tuve el apoyo de mi familia y antes de empezar la carrera, terminando la prepa, me fui a vivir a Italia, a estudiar arte precisamente, estudié pintura allá, estudiar italiano, estudiar más temas de arte y cultura en general. A mis 18 años me fui a Italia. Y estando allá, fue que de repente en esta escuela de arte donde yo estaba se me atravesó un curso de diseño de interiores. Yo no sabía bien de qué iba, pero me llamó mucho la atención y fue cuando decidí tomarlo y ahí dije, todo me hace clic, yo quiero estudiar esto, ¿no? En ese entonces en México no existía la carrera de arquitectura de interiores como tal, entonces sí me decidí a estudiar arquitectura, pero desde un principio ya con la mente en me voy a especializar en diseño de interiores. Además, en este tiempo que yo estuve viviendo en Italia, ahora que lo pienso, y eso es algo que a lo mejor le puede servir a alguien, ahora que lo pienso, yo fui una jovencita bastante valiente, no lo consideré yo en ese momento de esa manera, pero estando yo sola en Italia, de repente dije, yo estoy en Europa, estoy en una ciudad increíble, quiero viajar, no tengo con quién hacerlo y me daba pavor agarrar mi mochila e irme sola, pero dije, si no lo hago ahora, yo no sé si voy a tener la oportunidad de hacerlo después. Y decidí agarrar mi mochila e irme a viajar completamente sola por toda Europa. Tuve aventuras increíbles que ahora que las pienso digo, es que si mi hija ahora lo viviera yo estaría hartada y entiendo ahora que mi mamá lo estuvo en ese momento con todos estos viajes sola que yo hice por Europa. Una niña, que en realidad yo seguía siendo una niña de 18 años viajando sola, en países desconocidos, con idiomas desconocidos y tal, pero me sirvió muchísimo justo para apreciar el tema de la arquitectura. Ahí, en uno de esos viajes, conocí por primera vez la ciudad de Barcelona y quedé completamente enamorada de la ciudad y desde ese momento yo dije, yo voy a vivir en Barcelona, yo voy a regresar en algún momento de mi vida. Ahí fue cuando conocí a Gaudí, este gran arquitecto catalán que tiene grandes obras ahí. Dije, por supuesto que yo voy a regresar. Entonces, regreso a México, empiezo a estudiar arquitectura y me doy cuenta que no me equivoqué, me empieza a apasionar la arquitectura. En el Inter igual pude irme de intercambio, esta vez a España, no pude irme a Barcelona en ese momento, pero caí en una ciudad fantástica que es Valencia, donde nuevamente ahí tuve la fortuna de hacer muchos amigos y ya no viajé sola, pero volví a viajar muchísimo. Regresé a Barcelona y reafirmé, tengo que regresar a esta ciudad. Y bueno, regreso, me graduó de la universidad y yo tenía la idea de, ok, entonces graduándome me voy a ir a hacer mi maestría. Se me atravesaron un montón de situaciones personales complicadas que no me permitieron irme de inmediato, pero creo que todo pasa por algo. Porque aunque no me pude ir de primer momento a hacer una maestría o una especialidad en diseño de interiores, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en grandes empresas. Mi primer trabajo fue con Bernardo Gómez Pimienta. Y algo que no comenté es, yo estudié en la Universidad de las Américas en Puebla, porque ahí tengo familia que me acogió y entonces fue mi segunda casa. Y yo estando en el último semestre de la carrera, ya nada más preparando mi tesis, fue que se me presenta esta situación familiar, personal, tengo que venir a la Ciudad de México y empiezo a trabajar con Bernardo, que yo sin haber estado graduada en ese momento, me abre las puertas de su despacho y le aprendí grandes cosas. Para mí Bernardo es un gran mentor. Y yo estaba entre que regresaba a Puebla a hacer revisiones de mi tesis, me regresaba a Ciudad de México para trabajar de lunes a jueves y así estuve yo durante muchos meses hasta que tuve que tomar una decisión, decidí dejar de trabajar para poder finalizar mi tesis, porque si no yo estaba muy consciente que si yo lo seguía alargando me iba a involucrar en el día a día del trabajo y cada vez me iba a ser más difícil regresar a terminar mi tesis. Pues regreso a Puebla, me enfoco en mi tesis en los últimos meses, por fin me graduó y cuando regreso nuevamente a Ciudad de México, Bernardo en ese momento no tenía proyectos en los que yo pudiera apoyarle y tuve la fortuna de caer en una gran empresa que en este momento ya no existe.
se transformó en otra empresa, pero era HOK, que esa era una empresa de arquitectura de Estados Unidos que tenía oficinas en todo el mundo y era en ese entonces la oficina de arquitectura más importante que había en la Ciudad de México. Entonces empiezo a trabajar ahí, también aprendí muchísimo, me empiezan a dar mucha confianza para hacer las cosas. También tuve personas increíbles con las que me relacioné, un gran jefe que es Luis Fernández de Ortega, que después a Choca cuando se va, Luis junto con su socio, Juan Andrés Vergara, abren BFO, que sí es una empresa que sigue existiendo hasta ese momento, pero estando en HOK, les digo, aprendí cosas increíbles, aprendí el tema de una estructura empresarial como muy, pues muy formal, cómo se trabajan los proyectos a gran escala, pero a pesar de haberles aprendido muchísimo, yo seguía con esta espina de quiero especializarme en interiores. Y estando ahí, me jalaban más para el área de arquitectura, que era apasionante, pero yo seguía con esta espinita. Entonces me di un tiempo determinado y a los 2 años decido renunciar. Yo ya había aplicado para irme a hacer mi maestría y por fin iba a cumplir mi sueño de ir a Barcelona. Entonces así lo hago, renuncio, me lanzo a España, por fin a vivir este sueño de vivir en esa gran ciudad y yo incluso con la idea de me voy a quedar a vivir allá, me encanta Europa, me encanta España, me encanta Barcelona. Hablaba con amigas y amigos que ya estaban viviendo allá y me decían, hay trabajo para tirar para arriba, nos está yendo fantástico, si tú llegas con la experiencia que ya tienes con estos grandes despachos en México, por supuesto vas a conseguir trabajo inmediatamente. Dije, ok, voy a dividirme entre hacer mi maestría y trabajar y todo va a ser muy fácil, muy bonito en un mundo idílico. Pero llego a España y me topo con que empieza una gran crisis económica inmobiliaria mundial, que fue la crisis de 2008-2009, se extendió un poco más de tiempo, y me topo con pared porque entonces en lugar de haber proyectos, había escasez de proyectos, había escasez de dinero y más bien todas las empresas y despachos de arquitectura en España estaban despidiendo gente. Dije, ¿qué voy a hacer? Si yo contaba con trabajar para mantenerme aquí, y entonces la verdad es que fui muy afortunada porque conseguí trabajo en un despacho que se llama DNA Architects, que muy visionario este arquitecto. En lugar de tener trabajo en España, él tenía ascendencia árabe y entonces decidió buscar proyectos en los Emiratos Árabes. Y entonces ahí sí, es un país que no tiene, pues que no tiene crisis, donde el dinero se tira para arriba. Y entonces tenía muchísimos proyectos y decidió contratar a muchísimos latinos para trabajar con él en el despacho. Yo fui una de las afortunadas que consiguió trabajo ahí. Entonces, mi vida se dividía entre trabajar y hacer la maestría, e irme pagando poco a poco los gastos. Mi vida, yo vivía al límite, pero mi objetivo también era, además de aprender, seguir viajando. Entonces yo ahorraba lo más que podía, me movía en bici, caminando por todos lados, me alimentaba de pan y agua y con eso pude seguir viajando los fines de semana. Y tuve la oportunidad de poder trabajar en grandes proyectos en la India, en Dubái, en Abu Dhabi, y en todos estos países que generalmente pues es muy, muy complicado que puedas tener proyectos. Pero esta idea fue transcurriendo el tiempo, la maestría llegaba a su fin y esta idea de quedarme a vivir allá que yo había tenido en un inicio, la veía cada vez más lejana. A pesar de que yo tenía trabajo, la paga no era lo que digamos muy buena y las cosas seguían complicándose cada vez más en Europa. Y dije, ¿para qué? La estoy pasando de verdad muy mal, con el dinero al límite, no veo posibilidad de crecimiento y entonces al finalizar la maestría tomo la decisión de regresar nuevamente a México. Dije, como sea, si me quedo sin trabajo, por lo menos tengo familia y tengo dónde vivir. Aquí no tengo ni qué comer, ni dónde vivir y estaba la cosa muy, muy complicada. Pero yo siempre digo que la vida te va llevando a donde tienes que ir, aunque en ese momento parezca que no y lo veas complicado, lo veas como algo negativo o como algo muy frustrante de estos grandes planes que yo tenía se me están viniendo abajo.
pero con el tiempo aprendes a ver las cosas en perspectiva y te das cuenta que las cosas tenían que suceder así por alguna razón, aunque en ese momento no lo veas de esa manera. Entonces, regreso a México y empiezo a trabajar en otros despachos. Igual la cosa sería bastante complicada también en México, fue una crisis mundial en ese entonces, pero empiezo a colaboré con este Grupo MAC, con Gonzalo Montaño, arquitectos. Después tuve la oportunidad de colaborar en Grupo Cador, que era una empresa española que estaba abriendo oficinas aquí en México. Pero para ese entonces yo ya estaba a punto de casarme y para mí esto es algo importante que generalmente los hombres o los arquitectos, los profesionistas nunca tocan este punto porque no es algo trascendente o decisivo en su vida. Pero yo tenía la idea de ser una mamá joven y para mí nunca cupó en mi mente la idea de renuncio a mi trabajo para ser mamá. En mi mundo ideal yo podía hacer las dos cosas. Y tomo la decisión de hacerme independiente por esta idea de quiero embarazarme pronto y yo no quiero ser una mamá que deje a su hijo en guardería todo el día, que no lo vea para nada por seguir trabajando, sino quiero encontrar un punto medio donde yo pueda seguir trabajando, pero trabajar desde mi casa, hacer mis propios proyectos y al mismo tiempo poder compaginar esto con ser mamá. Muy soñador y muy idílico, porque las cosas nunca son tan fáciles como uno piensa que van a ser. Entonces renuncio y empiezo a hacer proyectos por mi cuenta. Tuve la fortuna en ese momento de contar con alguien que me apoyó en esa parte y entonces yo aportaba en los proyectitos que yo iba pudiendo hacer de manera independiente, pues yo aportaba ese extra a la casa, pero no tenía que preocuparme por llevar comida a la mesa, ¿no? Sino yo pagaba todo lo extra con estos proyectos que me iban cayendo en puerta. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, transcurrieron 6 años y se me atravesaron 3 hijos, nada más y nada menos. Y aquí quiero contarles esta parte porque, uno, por una parte fue como muy, muy gratificante porque estando de alguna manera como freelance, yo tenía la idea de establecer mi empresa en forma, pero con los bebés que tenía y las cosas como las iba yo generando, no me era fácil montar una empresa y tampoco tenía el capital para montar la empresa de manera formal como tal, pero estando como freelance tuve la oportunidad de seguir trabajando con grandes arquitectos. Trabajé con Juan Pablo Serrano, con Mayer Hasbani, con Esquema, con Juan Carlos Jiménez y otros arquitectos por ahí que me daban la confianza de yo desarrollarles sus proyectos cuando ellos se veían sobrepasados de trabajo y me pasaban sus proyectos, entonces yo diseñaba, les desarrollaba estos proyectos y conocí diferentes maneras de trabajar, pude tener acercamiento con diferentes arquitectos, también les aprendí muchísimo, pero empecé a sentirme muy frustrada porque decía, yo quiero dejar de ser freelance, quiero dejar de ser la arquitecta a la que contratan para hacer los proyectos que ellos no pueden hacer. Y aunque sí tenía proyectos propios, pues eran proyectos más pequeños y eran los menos en realidad. Y entonces empezaba yo a sentirme muy, muy, muy frustrada de decir, no lo estoy logrando. Y vean aquí, y esta parte, cómo la mente a veces te puede jugar en contra, en lugar de verlo de una manera positiva, decir, estoy teniendo la oportunidad de colaborar con tantas mentes brillantes y tanta gente grande en el sentido de grandeza, a los cuales les estoy aprendiendo muchísimo. Yo lo veía como, qué mal que no lo estoy logrando. Y en ese inter, de repente, después de 6 años de estar haciendo proyectos yo por mi cuenta, me llega la oportunidad de trabajar para un despacho, de regresar a este mundo empresarial corporativo. Y me entrevistan, por ahí les llegó mi currículum, y me entrevistan para trabajar en ZBA, que es una empresa de arquitectura y diseño en la ciudad de Puebla. Entonces me llaman de ZBA y aquí estoy sumamente agradecida con Isabel Lira, quien la lleva la dirección de ZBA Interiores en este momento. Me entrevistan y me quieren contratar como su directora de diseño de interiores. Aquí
querían en su momento que yo me fuera a vivir a la ciudad de Puebla, ciudad que conocía, tenía familia y todo, pero para mí en ese momento era imposible moverme de ciudad. Yo tenía 3 hijos, todavía un esposo en ese entonces que tenía un trabajo establecido aquí en la ciudad y yo dije, no, es que yo no puedo. Si quieren que yo trabaje para ustedes, tengo que trabajar a distancia. Y me acuerdo que yo pedí como muchísimas cosas y dije, claro que me van a mandar por un tubo con todo lo que estoy pidiendo. Y para mi sorpresa me dijeron, va, te damos el sueldo que quieres, puedes trabajar a distancia, con que vengas una vez a la semana a Puebla a supervisar los proyectos acá y todo lo demás la trabajas a distancia. El caso es que todo lo que pedí me lo dieron y yo dije, es que ahora ya no puedo decir que no. Y fue una gran oportunidad, pero nuevamente vean cómo la mente juega en contra. En realidad, una empresa, que era una empresa establecida, una empresa grande, reconocida y tal, se había fijado en mí y en mi perfil, a pesar de que yo llevaba 6 años, aunque en ningún momento dejé de trabajar, ni con mis embarazos, ni con mis hijos, ni nada. Yo había dejado de trabajar, sí disminuir la carga de trabajo, pero seguía haciendo cosas. Yo llevaba 6 años fuera del mundo corporativo, sin ser una empleada, sin reportarle a nadie, sin tener jefes, ni nada. Y aún así mi perfil y el trabajo que yo hacía les interesó tanto que pues era una gran oportunidad. Y sin embargo, en ese momento en particular, después evidentemente mi pensamiento cambió, pero en ese momento en particular, en lugar de decir, wow, qué increíble, yo lo sentí como un completo fracaso. Porque dije, de verdad lloré muchísimo, porque dije, no lo logré. Yo quería establecer mi propia empresa, yo quería crecer, quería tener mis propios proyectos y no lo logré. Y estoy teniendo que regresar a trabajar a una gran empresa, pero estoy teniendo que volver a ser una empleada. Eh, o sea, qué mal porque tengo que soltar este sueño que yo tenía de ser empresaria, de ser independiente y teniendo que regresar a este mundo corporativo y de verdad yo lloré muchísimo en ese entonces. Y evidentemente con el tiempo me di cuenta de lo equivocada que estaba. Por supuesto estaba agradecida y estaba yo con esta ambivalencia de decir, claro que lo agradezco y les agradezco esta confianza, pero yo me sentía un fracaso y yo me sentía una impostora. Pero bueno, empiezo a trabajar con ZBA, empiezo con esta dinámica de ir un día a la semana a Puebla, regresar. Fue una época increíble donde hice grandes amigos y hasta el momento, quien fue mi jefe en ese momento, Isa Lira, sigue siendo mi gran amiga y le tengo un cariño enorme por todo lo que me dio, me ofreció y la gran oportunidad que me dio en su momento. Pero entonces, sin yo pensarlo, sin yo buscarlo siquiera, me buscan de otra empresa al cumplir un año en ZBA. Yo ya me veía ahí, ya estaba un poco cansada de ir y venir porque era muy difícil. Yo no podía ir y irme un día antes y quedarme un día entero y regresarme después y pasar la noche en Puebla porque mis hijos se quedaban en México, eran muy pequeños en ese entonces. Entonces yo me iba, el día que me tocaba ir a Puebla, yo me levantaba a 4 de la mañana, me iba a las 5, me iba manejando a Puebla o en autobús, dependiendo. Estaba todo el día ahí, salía a 7, 8 de la noche, ya a esa hora me regresaba nuevamente a México para la mañana siguiente que mis hijos se despertaran, yo ya estar ahí y estar con ellos. Entonces era muy complicado, pero bueno, yo estaba dándome la oportunidad de extenderlo lo más que pueda y me llega esta oportunidad de otra gran empresa que fue Gensler. Recuerdo muchísimo que es cómo trabaja el síndrome del impostor, que cuando me contactan y me contactan a través de LinkedIn y me hacen un ofrecimiento de trabajo, me dicen, te estamos buscando, nos interesa tu perfil, queremos ofrecerte algo. Yo dije, ay, claro que esto es broma, esto seguro es fraude. ¿Cómo se van a interesar en mí? Una empresa tan grande, una empresa que para ese entonces, desde unos años para acá, ya es la empresa más importante de arquitectura a nivel internacional. ¿Se están fijando en mí? ¿Cómo? Claro que no. Y pues resultó que sí. Y tengo estas distintas entrevistas, me hacen un ofrecimiento que en ese momento para mí era muy gratificante. Y voy con Isa y le digo, Isa, con toda la confianza del mundo, yo te tengo un respeto, un aprecio y todo, y quiero serte completamente leal. Está pasando esto, me están haciendo este ofrecimiento, aquí está mi propuesta y fui transparente y le enseñé lo que me estaban ofreciendo.
Isa, muy linda, me dijo, gracias por la confianza, gracias por habérmelo enseñado. Si yo fuera tú, yo agarraba mis cosas y me iba con ellos. Entonces yo no puedo igualarte ese ofrecimiento, es una gran oportunidad para ti, adelante, ve. Entonces se lo agradecí también a Isa la manera en cómo, en lugar de haberse enojado, en lugar de haberse reclamado después de toda la confianza que me dio, al contrario, me dijo, adelante. Por eso creo que seguimos siendo también tan grandes amigas, porque ambas nos tuvimos esa gran confianza de decirnos todo. Y llego a trabajar a esta gran empresa. Entonces yo traía, ya me había quitado un poquito de esta culpa de fracaso y esta oportunidad, esta nueva oportunidad que se me presentaba de trabajar con esta gran empresa. Pues lo vi como un nuevo comienzo y dije, wow, aquí tengo posibilidades de crecimiento, nuevamente voy a volver a poder trabajar en proyectos enormes a nivel internacional. Idealicé muchísimo a la empresa. Y sí debo decir que, claro que le aprendí muchísimo. Por supuesto que tuve la oportunidad de trabajar en proyectos que jamás hubiera podido imaginar eh, nuevamente. Proyectos internacionales, colaborar con equipos de Costa Rica, colaborar con equipos de Nueva York, con equipos de Colombia, con equipos de todas partes del mundo. Nuevamente ahí pude volver a trabajar con esta gran metodología tan estructurada. Pero algo pasó, que es una gran empresa y es una empresa sumamente reconocida, importante y por algo ha llegado a donde está y a convertirse en esta empresa tan importante a nivel internacional, pero había algo que no estaba funcionando. Había cosas de su estructura que para muchos funciona de maravilla, pero había algo que no conectaba conmigo y entonces empezó nuevamente este gran dilema de decir, algo está mal conmigo, yo no estoy encajando con esta empresa, estoy teniendo mucho conflicto con cómo se hacen las cosas y no quiere decir que se hicieran mal, al contrario, funcionaban muy bien, pero había algo que me puso a mí en jaque y entonces empecé a cuestionar quién era. Empecé a cuestionar y decir, híjole, nuevamente estoy siendo un fracaso. No estoy siendo la diseñadora que esta gran empresa espera que yo sea. No estoy logrando las cosas. Algo no estaba funcionando y en ese momento yo decía, es que soy yo y el problema soy yo y algo no funciona conmigo y entonces a lo mejor yo no soy tan grande y tan buena como yo pensaba. Y empecé con un conflicto y sin yo darme cuenta con una depresión bastante fuerte. Y empieza a transcurrir el tiempo y me doy cuenta que no, que las cosas no funcionaban y yo seguía en esta lucha interna. Y es muy curioso porque yo siempre digo que el universo te manda estas señales de dónde sí debes estar y dónde no. Y ya sea para un lado o por el otro, muchas veces decidimos no escuchar y no atender y entonces la cabeza te gana, la razón te gana de es una buena empresa, tengo un buen sueldo, aquí es donde tengo que estar, esto es lo que se espera de mí y tengo que lograrlo y tengo que lograrlo y si no lo estoy haciendo bien, entonces cambio la manera de hacer las cosas y entonces tengo que hacerlo diferente porque el problema soy yo y yo tengo que encajar aquí. Y el universo te dice, no, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Y cuando decides ignorar todas estas señales que el universo te manda, llega un momento en que el universo te dice, te dije que por ahí no era y te lanza al vacío. Y eso fue lo que me pasó. ¿Y cómo fue que me lanzó al vacío? Empieza la pandemia. Nos mandan a todos a nuestra casa en abril, no, 16 de marzo del 2020. Y yo con este conflicto de no estoy contenta, estoy en una depresión terrible, pero tengo que cumplir y en esta pandemia, pues híjole, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, tengo que seguir. Nos vamos a casa el 16 de marzo y el 3 de abril me despido. Yo en ese momento sentí que el mundo se me venía encima, que me habían abierto un abismo y que yo me estaba cayendo al vacío. Que dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi todavía esposo en ese momento también se había quedado sin trabajo. Yo estaba siendo el único sostén de la familia en ese momento, en lo que él también buscaba otras cosas que hacer. Y de repente nos estábamos quedando sin ese sostén familiar en una pandemia donde todo el mundo estaba siendo despedido y nadie estaba siendo contratado.
Y yo me acuerdo que durante 3 días, a partir del momento en que a mí me despiden, durante 3 días enteros, yo no me pude parar de la cama y yo lloré y lloré y lloré y lloré. Y en el tercer día yo dije, muy bien, suficiente, hasta aquí llegó tu depresión, no te lo puedes permitir, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? El universo te está diciendo algo, ya estás en esta situación, no lo puedes cambiar, ¿qué vas a hacer? Y ahí fue cuando decidí intentarlo de nuevo y formar mi propia empresa. Pero empecé desde un lugar diferente. Empecé desde mucha más experiencia, mucho más conocimiento, muchas más relaciones profesionales y personales. Y dije, ok, no voy a volver a regresar a ser la freelance que les hacía los proyectos a los demás. Si alguien quiere colaborar conmigo, bienvenidos a esos proyectos, pero no va a ser mi enfoque. ¿Qué tengo que hacer para que las cosas sean diferentes? Y entonces ahí, entre ir y venir, surge A Estudio. Y en ese momento decido invitar a una gran amiga, Cristina Bernal, a que fuera mi socia. Ella la había conocido yo en ZBA, ya tenía tiempo que no estaba trabajando ahí también y ella llevaba la parte de nuevos negocios. Entonces, ella también estaba un poco decidiendo qué quería hacer con su vida. Y decido invitarla a que sea mi socia, acepta, y formamos A Estudio en abril de 2020. Y ahí la historia cambió por completo. Fue sumamente complicado porque estábamos arrancando una empresa nueva de arquitectura cuando todos los proyectos estaban parados, donde nadie estaba haciendo nada, donde nadie sabía qué esperar. Y nosotros estábamos empezando una empresa en ese momento. Entonces era de, confío en que las cosas van a funcionar, no sé cómo, pero las cosas van a funcionar. Y así fueron. Y entonces empezamos a buscar proyectos, nos empiezan a caer pequeñas cosas. Tuvimos la ventaja de que no teníamos que montar un despacho ni una oficina física, porque nadie estaba yendo a oficinas, todo se hacía desde casa. Entonces nadie nos pedía ir a visitar nuestras oficinas y conocer a nuestro equipo. Entonces nosotros desde la comodidad de la casa podíamos decir, claro, tenemos un gran equipo. Cuando el equipo en ese momento éramos Cristina y yo nada más. Pero tuvo sus ventajas haber empezado desde casa porque no tuvimos que invertir absolutamente nada más que nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, pero sin invertir absolutamente nada. Y las cosas empezaron a funcionar y afortunadamente llevamos ya 4 años, vamos a cumplir 5 en abril de 2025 de haber formado el despacho. Por temas personales en este momento Cristina ya no está, o por lo menos está de baja temporal. Y tengo un nuevo socio en el cual de verdad he encontrado un gran apoyo. Él es el que en este momento lleva la parte de toda la operación y puedo decir con orgullo que en este momento ya tenemos nuestra primera oficina física y curiosamente esas vueltas que da la vida, mi oficina está en Puebla. Porque mi socio es de allá, porque por tema estratégico nos convenía más abrir nuestra oficina allá, pero ya contamos con una oficina y eso es un gran logro después de haber empezado en pandemia, sin nada, sin recursos, y ya tenemos una oficina con un equipo detrás que nos apoya y todo, y yo sigo dirigiendo las cosas desde México, también tengo una persona aquí en México que nos apoya, entonces podemos abarcar más cosas, abarcar más proyectos y todo, y la verdad es que ha funcionado de manera espectacular. Entonces, tenemos ya nuestro despacho establecido, pero a veces, como les he ido diciendo yo a lo largo de toda esta plática, la vida te va poniendo diferentes retos, diferentes cosas enfrente y a veces te lleva por lugares que tú no esperabas. Por fin estaba yo pudiendo montar mi despacho, pero a la par de por fin estar logrando ese sueño de poder tener mi propia empresa, se me presenta una situación personal muy complicada, donde nuevamente me llevó a una depresión bastante complicada. Entonces, estaba yo luchando en seguir con mi empresa, con la empresa a flote,
que darla a conocer, empezar a tener más proyectos y a la par estaba yo con esta situación sumamente complicada y los proyectos iban muy lento también, estaban llegando pero muy lento. Y entonces la vida me puso un nuevo proyecto enfrente que yo no lo vi venir, no me lo esperé. Y resulta que me llamaron de AMIC, que es la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo, y me hicieron el ofrecimiento de poder dirigirla en ese momento. Yo jamás me vi a mí misma dirigiendo ninguna asociación o nada que no fuera yo relacionado con mi despacho, que es lo que yo tenía ya todo mi enfoque y toda mi fuerza y mi energía enfocada en esto. Pero el ofrecimiento de esta asociación para dirigirla me cayó de perlas en el mejor momento, porque eso significaba poder tener una estabilidad financiera que yo necesitaba en ese momento, en lo que los proyectos de iStudio empezaban a llegar más. Y además me dieron la posibilidad nuevamente de trabajar desde casa, de yo manejar mis propios horarios. Evidentemente tengo que cumplir objetivos, tengo que reportar lo que estoy haciendo, tengo muchas cosas que cumplir porque al final coordino a muchas empresas. Es una asociación donde convergen o están afiliados pues despachos de arquitectura donde participan pues grandes amigos de empresas importantes, constructoras, empresas de mobiliario, en fin, mucha gente relacionado con el interiorismo corporativo como tal, que es interiorismo de oficinas. Y me dan esta posibilidad de yo poder organizar todo, dirigirlo, llevar la parte administrativa, que en lo cual yo no me había metido tanto y estaba teniendo que aprenderla poco a poco con mi empresa. Organizar eventos y también me da la posibilidad de esta asociación de poder fortalecer grandes relaciones y generar nuevas relaciones con personas importantes del medio. Entonces ha sido un gran reto porque he tenido que dividir mi tiempo entre sacar a flote el despacho, entre dirigir la asociación, entre mis 3 hijos. Algo que no conté es que desde muy joven empecé yo a dar clase en la universidad. Desde los 29 años doy clases en la Universidad de Anáhuac del Norte. Y aunque ha sido algo intermitente, ha sido de alguna manera algo constante también. Entonces me encanta dar clases. No lo doy de planta, evidentemente, doy una clase aquí, otra clase por allá, etcétera, pero es algo que me encanta. Entonces, de repente me vi con 3 trabajos, teniendo que dar las clases, organizar lo que te implica dar las clases, el despacho, la asociación y además de todo, a mí me encanta llenarme de proyectos por todos lados y de proyectos personales y hacer muchas colaboraciones. Y es curioso porque el tener tanto que hacer, aunque a veces es muy complicado en cómo puedes dividir los tiempos, me ayudó a salir también de esta depresión por la que yo estaba atravesando. Y es curioso porque muchas veces me preguntan, ¿cómo le haces? ¿Cómo te da el tiempo para hacer todo y las clases y el despacho y la universidad, los niños y te veo haciendo 1000 cosas y tal? Y me encantaría poder decir, tengo superpoderes, soy una supermujer, que yo todo lo puedo, pero la verdad es que no es así. Y aquí quiero entrar en un tema delicado. Al principio yo contaba esto de mi decisión de ser madre, que generalmente la mayoría de los hombres ni siquiera lo comentan porque en su vida profesional no implica algo relevante y en cambio en la vida profesional de una mujer desafortunadamente sí lo es. Y yo me acuerdo desde ese entonces cuando yo decidí ser mamá, siempre me decían, es que no puedes hacer todo y no puedes ser todo. Siempre vas a tener que elegir, siempre vas a tener que sacrificar algo y no puedes ser la mejor mamá si estás trabajando, no puedes ser la mejor profesionista si también eres mamá. Y siempre creo que las mujeres vivimos eternamente con la culpa, o la mayor parte de nosotras, ¿no? Siempre es, si estoy haciendo bien mi trabajo, mis hijos me lo reclaman, si estoy con mis hijos, algo salió mal en el trabajo y siempre tienes que ir eligiendo tus batallas y era algo que a mí me frustraba desde entonces sobremanera. O sea, ¿por qué tengo que elegir? ¿Por qué las mujeres no podemos ser todo y hacer todo lo que queramos y todo se nos cuestiona? Y a los hombres ni siquiera se les cuestiona, ¿no? Qué afortunados son ellos y qué complicado es. Y
con todas estas actividades que hago actualmente, sí quiero decir, es que sí puedes hacer todo. La diferencia está en, no puedes hacer todo y tienes que hacer una sola cosa a la vez. Es claro que puedes hacer todo. La diferencia está en que no lo puedes hacer sola. Y el que las mujeres creamos que tenemos que hacerlo todo solas y que toda la responsabilidad recae sobre nosotros, creo que ahí es donde está el error, porque además las mujeres tendemos al micromanagement, donde todo lo queremos controlar, donde todo lo queremos hacer, porque sentimos que no lo hacemos nosotras, no somos lo suficientemente buenas o no va a salir lo suficientemente bien. Y creo que ahí es donde está el grave error. Claro que puedes hacer todo lo que quieras, pero no lo puedes hacer sola. Y aquí es donde yo tengo mucho que agradecer a toda la ayuda que yo tengo en los diferentes aspectos de mi vida, con mis hijos, a mi familia, al papá de mis hijos que también los cuida, a amigos, hasta la niñera que a veces tengo que contratar para que esté apoyándome con ellos. En el despacho, mi socio, la verdad es que ahorita lleva una gran carga porque él tiene una gran responsabilidad de llevar el día a día, sobre todo en la oficina en Puebla. Y creo que sin él las cosas no estarían funcionando de la manera en que están funcionando en este momento. En la asociación, de alguna manera, también hay un equipo detrás que me va ayudando. Entonces, siempre tienes que rodearte de las personas adecuadas que te quiten carga de encima. Y dejar de pensar que nosotras tenemos que hacerlo todo. Y creo que es la manera en la que puedes hacer muchas cosas. Y aquí entro en otro tema que a veces también me han dicho, ¿por qué quieres dividir tu energía de tantas cosas? Si tú te enfocaras en una sola cosa, eso sería un éxito. Y probablemente sí. Pero algo también que yo siempre he dicho y que es inherente a mi personalidad de manera muy individual. Creo que yo no puedo estar haciendo una sola cosa a la vez. Yo siempre encuentro más maneras más cosas que hacer, pero todo está relacionado al final, ¿no? No soy arquitecta, pero tengo un restaurante y me pongo a cocinar, o hacer cosas que no tienen nada que ver unas que otras. Absolutamente todo lo que yo hago en mi vida está relacionado uno con otro y es como un hilo conductual que va conectando todos los puntos. Y entonces todas estas cosas que yo voy haciendo, de alguna manera, alimentan a la otra y alimentan mi creatividad y entonces mi mente se expande de alguna manera, estoy haciendo esto y ya mientras hago esto ya se me ocurrió otra cosa nueva para acá también y entonces voy relacionando todas las actividades que voy haciendo, entonces todo siempre está relacionado y siempre yo he dicho, cuando hace algunos años me preguntaban, ¿quién es Jimena? Y yo decía, soy diseñadora. No, ¿qué haces? ¿Qué eres? Y yo siempre decía, soy diseñadora. Lo sigo sosteniendo porque todo lo que hago está relacionado de alguna manera con diseño o con esta parte creativa, pero creo que ya no puedo decir que solo soy diseñadora. Sin yo esperarlo también, hasta soy comunicóloga, soy organizadora de eventos y hasta soy mamá y tengo muchos sombreros diferentes que como les digo, alimentan unas cosas con otras. Y ahorita que les digo, también soy de alguna manera comunicadora, es porque entre tantos de los proyectos que tengo, también durante la pandemia y casi a la par en que yo decidí abrir mi despacho, decidí lanzar un podcast por sugerencia de alguien que cuando me lo sugirió yo dije, ¿yo? ¿Un podcast? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién me va a querer escuchar hablar a mí? ¿De qué voy a hablar? Yo no soy una Frida Escobedo, una Tatiana Bilbao, una arquitecta reconocidísima que pueda hablar de sus grandes proyectos. ¿Quién me va a querer escuchar a mí? Y sin embargo acepté el reto y dije, seguro no voy a pasar del tercer episodio porque me voy a dar cuenta que nadie me va a escuchar y entonces ¿para qué voy a invertir mi tiempo en eso? Y me llevé una gran sorpresa porque ese podcast que en su momento se llamaba Diálogos de Diseño consistía en yo entrevistar, yo decidí que yo no iba a ser la que iba a hablar ni me iba a posicionar yo como la gran figura diseñadora que todo lo sabe, sino iba yo a entrevistar y hablar con las personas más importantes del diseño y la arquitectura para que ellos me contaran acerca de sus proyectos y para mi gran sorpresa el podcast empezó a ser todo un éxito y me empezaron a escuchar
en España, en Estados Unidos, en México, y tuvimos unos alcances que yo nunca imaginé. Incluso una diseñadora española que vive en México, vive en Cancún, pero es española, de repente nos contacta y me dice, ¿cómo le hago para que tú me entrevistes en tu podcast? Me encanta, escucho todos tus episodios, me fascina cómo haces las cosas, quiero que me entrevistes. Y fue como, wow, ya me están escribiendo para que los entreviste. Entonces, la verdad es que fue una gran satisfacción y ahí fue cuando me di cuenta de esta habilidad que tengo para comunicar, que yo no ni siquiera pensaba que yo tenía, y que me doy cuenta que lo tengo desde siempre y no lo había más bien explotado. Este podcast, cuando yo entro a la asociación, decido dejarlo de lado porque en ese momento sí, con todo lo que estaba ocurriendo en mi vida personal y todas las actividades que yo estaba teniendo, y el podcast no me daba ninguna remuneración económica, era más bien pura pasión y gusto, dije, híjole, aquí sí tengo que darme el tiempo. Lo pausé y desde finales del año pasado decidí retomarlo. Pero aquí viene otra parte de este proyecto también interesante. El año pasado yo conocí a una gran mujer que es escritora de libros espectaculares, pero además es editora, ha sido editora de revistas de moda muy importantes en México y en Estados Unidos, es periodista y bueno, es un mujerón, que es la gran Lucy Lara. Tuve la oportunidad de conocerla el año pasado, que la invité a participar en un evento de la asociación que hice para mujeres. Y conectamos muy bonito, platicando. Resulta que ella tenía también un podcast que había dejado pausado donde abordaba otros temas. Y yo le platiqué el podcast que yo tenía y que yo quería retomarlo. Y en ese momento tomamos la decisión de, en lugar de que cada una haga sus esfuerzos por su lado, vamos a unir esfuerzos entre las dos y vamos a crear un podcast juntas. Y entonces ahí fue donde surge Proyecto Creativo, que ya lleva prácticamente un año, lo lanzamos en febrero de este año y ya llevamos muchos episodios, donde es un formato muy similar a la que yo hacía en Diálogos de Diseño, que son entrevistas a diseñadores, pero ahora lo hacemos entre las dos, lo cual enriquece muchísimo la conversación, y conjuntamos toda su experiencia en moda y toda mi experiencia y mis relaciones personales y profesionales con el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores. Entonces vamos alternando las entrevistas con diseñadores especializados en moda y en joyería y en zapatos y en bolsas y en moda en general, editores, stylists, y por otro lado, pues arquitectos, diseñadores de interiores, etcétera. Entonces se ha vuelto una conversación muy rica de conocer a personas espectaculares. Y entonces ese es un proyecto más que tengo, además de la asociación, además de la escuela, además del despacho y todo. Pero son este tipo de proyectos justo que te van enriqueciendo siempre el alma. Y eso creo que es lo más importante, que todo lo que hagas te tiene que enriquecer, te tiene que de verdad llenar el alma, hacer que tu vida se ilumine, que te ilusiones por cada uno de esos proyectos. Por supuesto que siempre te van a llegar proyectos que te gusten menos que otros, pero, pero lo interesante es, como les decía, que todos estos proyectos se puedan unir, se puedan conjuntar y se enriquezcan unos a otros. Y creo que ahí está el secreto para poder hacer tantas cosas. Y ya no quiero aburrirlos tantos con mi plática, pero entre todas las demás cosas que hago, que eso sí lo hago de manera muy personal, hago dos cosas, que eso lo hago en la tranquilidad y el silencio de mi casa, cuando mis hijos, la vida y las actividades del día a día me lo permiten. Es que esta espinita que yo tenía de dedicarme al arte, a las artes plásticas, a la pintura, lo he retomado en diferentes momentos de mi vida, lo he tenido que dejar, y este es un momento en que lo he retomado de un tiempo para acá, a raíz de esta situación personal de hace un par de años, donde encontré refugio en volver a pintar. Y entonces estoy pintando y no sé a dónde me va a llevar eso. No sé si en algún momento lo voy a poder monetizar o no. Ojalá y sí, ojalá a alguien le interese conectar con las cosas que hago. Pero
me encanta, porque eso sí es algo que me nutre el alma y es algo completamente personal y que no lo hago para tener dinero y para tener proyectos, sino lo hago porque mi alma descansa mientras lo hago. Entonces voy pintando. De hecho, aquí estoy interviniendo objetos. Y aquí tengo dos objetos que pinté. Este es una calavera. De hecho, si pueden ver, el muro que tenemos de fondo es un muro que yo pinté, es un mural que tengo yo en mi casa. Y de alguna manera es un arte que ha surgido en mi vida de unos años para acá y que se ha ido como marcando mucho. Y empecé pintando sin un concepto previo siquiera, sin una intención previa, sin saber qué iba a salir. Y de repente volviendo a pintar, empezó a surgir este arte un poco de círculos, de colores, de líneas, que no tienen realmente un significado detrás, pero que creo que de alguna manera reflejan en el momento en el que estoy, y lo he titulado a mi arte, mi universo. Entonces tengo este mural, tengo estos objetos, tengo esta calavera de cerámica que pinté el año pasado, donde un poco con colores distintos refleja también este mismo arte. Tengo este alebrije que lo intervine este año para el Día de Muertos. Y entonces es algo que me encantó, es una figurita muy pequeña, pero empieza a reflejarse también mi arte, y ya lo hice, tengo más que no les voy a mostrar todas. Pero he empezado a intervenir esto, estoy pintando acuarelas. Tengo un objeto por ahí, que ahorita se los voy a mostrar, que hace algunos años lo bordé también. Entonces empiezo a combinar temas de bordado, temas de pintura. Este otro objeto que tengo yo aquí es una especie de jarrón fantástico que pertenece a la marca Habitante, que tienen un proyecto increíble de hacer objetos a través más bien, de papel reciclado. Y entonces pronto voy a intervenir, espero que cuando este episodio salga ya haberles mostrado cuál es el resultado. Entonces estoy empezando a hacer estas colaboraciones donde voy a intervenir objetos con mi arte para darles una segunda vida. Entonces, entre los objetos que les decía, ya me paré y tomé mi objeto. Esta es una lámpara que intervine para Herman Miller en su momento, hace algunos años, ahora Miller Knoll, que es la Bubble Lamp, que es un objeto icónico de diseño que maneja la marca, y en ese momento nos invitaron a diferentes arquitectos a intervenir esta lámpara de diferentes maneras, y se me ocurrió la brillante idea de bordarla. Fue un trabajal. Ya tiene algunos años, porque este objeto incluso lo intervine desde antes de la pandemia, y aunque fue muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo haber bordado esta lámpara, que voy a dejar por aquí, creo que desde ese momento volví a conectar con el arte, y fue lo que me llevó a todo lo que estoy haciendo en este momento, a bordar. Entonces incluso estoy entre las cosas que pinto, estoy bordando mis propios cuadros, estoy haciendo diferentes cosas. Pero les digo, eso es completamente de manera individual. Y bueno, pues todo esto se los platico, ya creo que ya nos pasamos muchísimo de tiempo, pero se los quiero platicar justo como para incentivar que todos aquellos que estén escuchando y que de repente tengan una pasión que han dejado de lado, puedan retomarla y decir, siempre se puede encontrar el momento menos esperado para poder retomarlo, para poder hacer lo que más te apasiona. Como recuento de esta plática, también no importa lo fracasado que sientas en ese momento, lo impostor o impostora, que es un síndrome que tenemos las mujeres, que te puedas sentir en ese momento. Creo que la vida es sabia, el universo, siempre he hablado del universo aquí en esta plática varias veces, pero confío plenamente en eso, en que te lleva al lugar correcto, aunque en el momento sientas que te estás hundiendo en un gran abismo, pero las cosas se acomodan. Y mientras hagas todo con pasión, mientras hagas todo confiando en que las cosas van a salir, y no es, ay, confío y dejo que todo trabaje, sino evidentemente hay un esfuerzo detrás, pero aunque a veces no sepas hacia dónde te va a llevar ese esfuerzo, creo que siempre te lleva al lugar correcto. Entonces, pues esto es un poco de mi historia, de toda mi trayectoria, de las cosas que hago, que espero les llegue a interesar. Entonces espero pronto en mis redes estar publicando más cosas del arte que hago. También escribo, pero esto es motivo de otra plática.
Entonces, espero que les interesen las cosas que hago, que alguien, como les dije al principio de la plática, pueda a lo mejor llegarse a sentirse inspirado o motivado, y si no, por lo menos que esta plática les haya resultado de alguna manera interesante. Así que, nuevamente, muchísimas gracias a Amazing Speakers por haberme dado este espacio. Los invito a que me sigan en mis redes. El Instagram de mi despacho es _a estudio con todo junto. Y @jimenadiaz.design y @proyecto creativo podcast. Ahí pueden encontrar las cosas que hago. Las redes de la AMIC es AMIC México. Y ahí pueden ver todos los proyectos en los que participo, en los que hago. Y sigan también a Amazing Speakers. Muchísimas gracias por el espacio.